Bueno, pues acompañadme por favor en vuestras Biblias, en vuestros ejemplares de la Biblia, en vuestros dispositivos móviles, etcétera, a Romanos capítulo 9. Seguimos en la carta del apóstol Pablo a los romanos, seguimos con nuestra serie de sermones Romanos, la carta de la esperanza, y estaremos en Romanos capítulo 9, versículos del 19 al 29. Romanos 9, del 19 al 29. Romanos 9, versículos del 19 al 29. Y dice así la palabra del Señor. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Hasta aquí la palabra del Señor, y su iglesia responde, amén. Vamos a orar. Ante ti venimos, Padre, Dios Todopoderoso, Dios soberano, el Dios que adoramos, nuestro Dios. Nosotros que antes no éramos pueblo tuyo, ahora somos hijos del Dios viviente. Nosotros que éramos no amados, ahora somos amados. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias por tus benditas promesas, gracias por salvar a tu pueblo, redimido por gracia, por medio de la fe, en Jesucristo nuestro Señor. Te damos gracias y te rogamos que tú bendigas ahora este tiempo de predicación de tu palabra, que tu palabra sea expuesta, explicada, que sea entendible a nuestras mentes y corazones, Señor. Muévenos a crecer en santidad, aquellos que hemos experimentado el nuevo nacimiento, y aquellos que todavía tengan que responder a tu evangelio. Quebrántalos, humíllalos, pero humíllalos para vida, para salvación, para arrepentimiento y fe. Te damos gracias, Señor. Guía este tiempo de palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, es común que cuando uno tiene una conversación o un debate o una discusión, es común que a veces uno se dé cuenta de que ha llegado a un punto en el cual esa conversación ya ha dejado de tener sentido. Hemos estado exponiendo argumentos, contraargumentos, hemos estado dando nuestras opiniones, hemos presentado nuestras pruebas, pero parece que al final la persona, y suele ocurrir cuando se predica el Evangelio, todo hay que decirlo, parece que se encierra en sus propios parámetros mentales, en sus propias opiniones, y por más objetivo que tú quieras ser, por más muestras de evidencias que presentes, tú te das cuenta que esa conversación ha llegado a un punto muerto. Ha llegado a un punto en el que se hace muy evidente que esa persona
no tiene ninguna intención ni tiene ningunas ganas de llegar a un entendimiento. Vamos, que no quiere entenderte. No que tenga que estar de acuerdo contigo, sino que simplemente ya no quiere entenderte. Y la conversación parece que se convierte en un círculo o en una especie de combate de ping-pong interminable. Esa persona ni siquiera está escuchando ya lo que dices. Como se suele decir en el argot futbolístico, echa balones fuera, constantemente. Así que va a presentar cualquier argumento, por descabellado que sea, para justificar su postura, sin más. La conversación ha muerto. Bien. Pablo está teniendo una conversación, como sabemos, con un oponente, o un dialogante, o un adversario, vamos a decir, imaginario. Y Pablo ha estado hablando en estos versículos que vimos la semana pasada de la elección incondicional de Dios para la salvación. ¿Para qué? Pues para apoyar el tema principal de estos capítulos del 9 al 11, que no lo olvidemos. No es ni la elección divina, no es ni siquiera el hecho de la soberanía de Dios como foco, sino el punto es, si recordáis, que Dios es fiel a sus promesas. La palabra de Dios, las promesas de Dios no han fallado. ¿Por qué? Porque Él es Dios y por lo tanto su plan y su propósito no puede fallar. De esto está hablando el apóstol Pablo en estos 3 capítulos. Pablo nos ha mostrado, de hecho, que el que la nación de Israel, los judíos, los israelitas de su tiempo y aún hoy, mayoritariamente no hayan aceptado a Jesús, el Mesías prometido, no era una prueba de que las promesas de Dios habían fallado, sino más bien todo lo contrario, porque Pablo nos ha mostrado que Dios tiene un Israel dentro de Israel, ¿sí? Como una especie de matrioshka, por así decirlo. Un Israel dentro de Israel. O mejor dicho, un Israel espiritual dentro del Israel nacional o racial. Un Israel espiritual elegido para la salvación por gracia, por misericordia de Dios, de forma incondicional, sin que esas personas hayan sido escogidas por haber hecho algo bueno o haber hecho algo malo. Han sido escogidas en base a la soberanía de Dios. Y esas personas son salvas al final, de forma última, por gracia, por medio de la fe en Jesús y en su muerte en la cruz, a favor de pecadores. Bueno, y Pablo, después de explicar todo esto, ha estado respondiendo, sabía que esta doctrina, como ya hemos hablado, suele despertar ciertas objeciones. Lo sigue haciendo hoy en día. Primeramente, la objeción número 1 que vimos en el sermón anterior, que Dios es injusto. ¿Cómo que Dios escoge a unos para ser salvos y a otros los deja en su pecado? Eso es injusto. Bueno, Pablo ya ha respondido a esta objeción en los versículos del 14 al 18, como recordáis. Pero, en segundo lugar, hay una objeción que vemos también ahora, que más que una objeción, reconozcámoslo, es un reproche. La conversación ha llegado a un punto muerto. Aquí ya no hay argumentación. Esta segunda objeción es un reproche que se hace a Pablo. Este adversario imaginario del apóstol Pablo ahora se siente acorralado por la doctrina de la elección incondicional y entonces, ¿sabéis lo que está haciendo, hermanos? Le está echando la culpa a Dios de su incredulidad. Le está echando la culpa a Dios de ser un impío. Lo vemos en el versículo 19, con el que empezamos esta lectura. ¿Habéis visto? Pero me dirás, dice Pablo, seguro que me vas a decir ahora, ¿por qué pues inculpa Dios? ¿Por qué me condena Dios? ¿Por qué me declara culpable Dios? ¿Quién ha resistido su voluntad? Pablo en el versículo 18, si os fijáis, más arriba acaba de decir, de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Por eso este oponente imaginable de Pablo dice, pues
¿cómo puede Dios entonces juzgar a los seres humanos? ¿Cómo los puede condenar? Si Él ya ha determinado lo que va a ser de unos o de otros. Si yo soy un impío, no es mi culpa. En todo caso, es cosa de Él. Así, como ya dijimos en el anterior sermón, si recordáis, este hombre ha entendido muy bien la doctrina de la elección, la ha entendido perfectamente, la ha entendido muy bien. Lo que está mal es su reacción. Esta doctrina no le gusta en absoluto, no le gusta, le es desagradable. Entonces este oponente imaginario lanza ¿por qué inculpa? ¿Quién ha resistido su voluntad? O sea, lo que no le gusta a este hombre es que Dios sea soberano en la salvación de los pecadores. Eso es lo que no le gusta. Esta persona está entendiendo cosas que, por otro lado, el apóstol Pablo no ha enseñado. ¿Y qué está entendiendo esta persona? Bueno, pues de nuevo, si Dios es soberano, pues yo no soy culpable de ser un impío. No soy responsable ni de mi incredulidad ni de mis pecados. Si todo lo determina Él. Este oponente está criticando la forma de obrar de Dios. ¿Cómo se atreve Dios a juzgarme? ¿Cómo se atreve? Si al final nadie puede resistir su voluntad soberana. Estoy en sus manos. De manera que, visto que la conversación ha llegado a este punto muerto, llegados al punto de que este hombre ha dicho, bueno, no quiero saber más. No me gusta esta doctrina, no me gusta este Dios, como dicen muchos. Mi Dios no es así. Creo que si a muchos nos hubieran dado €1 por cada vez que nos han dicho esto de mi Dios no es así, tendríamos una fortunita. Hermanos, Pablo dice, bueno, hasta aquí, se acabaron los argumentos. Pablo, a diferencia de la respuesta anterior, de que este oponente acusaba a Dios de injusticia, ahora se acaba. Pablo ya no va a hacer esfuerzos por convencer, entre comillas, con argumentos a este adversario. Pablo ahora va a tratar el corazón de esta persona. Porque Pablo ha entendido que esto es un problema del corazón. No es un problema de entendimiento, es un problema de rebeldía en el corazón. Ese es el problema. Así que no vale la pena convencer a este hombre. Este hombre tiene que ser confrontado con su corazón. Y esto es lo que el apóstol Pablo va a empezar a hacer ahora. Porque, hermanos, no sé si os gusta más o os gusta menos. Pero Romanos 9 está clarísimo. ¿O no? Creo que lo que dice ahí lo dice muy claramente. Lo hemos estado viendo en estas semanas. No hay trampa ni cartón. Así que se acabó el tiempo de las explicaciones. Ahora es tiempo de llevar a esta persona a que se humille delante de Dios. Eso es lo que quiere hacer Pablo ahora. No que se humille delante de él y que le dé la razón en su argumento. No. Tú tienes que ser llevado a humillarte ante Dios. Y entonces, pues Pablo empieza tratando lo que este adversario imaginario y está tratando de que él y que todos nosotros, por añadidura, veamos la distancia, primeramente, que hay entre Dios y tú y yo. Esto es clave para que tengamos la debida perspectiva. Pablo quiere que este hombre y nosotros, y los cristianos de Roma que estaban leyendo su carta, vean que Dios está aquí y nosotros estamos muy lejos de ahí en cuanto a naturaleza, en cuanto a posición, en cuanto a autoridad, en cuanto a derecho, en cuanto a propósitos. Dios es Dios, Dios es el creador y nosotros somos criaturas, creaciones suyas. Por eso dice ahora en el versículo 20, si os fijáis, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Hay una forma popular de decir esto, pero mejor
Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Quién te has creído que eres? Oh hombre, ser humano, hombre o mujer, ser humano, ¿quién te has creído que eres para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para pedirle cuentas al único Dios verdadero? Él es Dios. Y tú eres una criatura. Y por añadidura, una criatura pecadora. Eso es lo que eres. Y aún así te crees con el derecho de criticar a Dios y pedirle cuentas. ¡Oh, hombre! Y sigue Pablo ahora en el 20, la parte final del versículo, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Paraos a pensar un momento, ¿eh? ¿Os imagináis un vaso de barro diciendo, ¿por qué me has hecho así al alfarero? Sí, ya sé que es absurdo, casi entra la risa, pero es lo que está haciendo aquí Pablo. Es chocante, ¿no? No es chocante, es incluso cómico. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Ahora bien, Pablo no es que esté diciendo que el hombre sea un objeto inanimado, como un vaso. Por supuesto que no. Los seres humanos no somos objetos inanimados. Dios nos ha creado con una voluntad, con un intelecto, con unas emociones, con una inteligencia. ¿Estamos de acuerdo? No somos objetos inanimados. Pero lo que Pablo quiere hacernos ver con esta ilustración, con este ejemplo, con esta comparación, es cuán absurda es la actitud de la criatura de cuestionar a Dios. Es tan absurdo como si un vaso de repente empezara a hablar y le dijera al alfarero, oye, ¿me podrías haber hecho un plato? ¿Por qué no me has hecho una jarra y me has hecho vaso? Oye, ¿por qué no me has hecho una asita para que me cojan y me... ¿Verdad que eso no va a pasar? Así de absurdo es pretender que nosotros, seres humanos, limitados, por naturaleza, pero por añadidura, pecadores por causa de la caída, le cuestionemos al sumo hacedor, al creador de todas las cosas, por qué hace o deja de hacer las cosas. Para los judíos de la Iglesia de Roma, esta ilustración no era desconocida. Era muy conocida. De hecho, aparece varias veces en los profetas. Tenemos, por ejemplo, Isaías 29, 16. Dice ahí el profeta Isaías, refiriéndose a la casa de Israel, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el vaso del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? ¿Sí? Es la misma... No, a mí no me ha hecho el alfarero. La vasija dice que se ha hecho ella sola. O no sabe lo que hace el alfarero. ¿Os imagináis? De nuevo, es absurdo. La ilustración no es nueva. Pablo siempre tiende a acudir a las Escrituras. ¿Bien? Para apoyar sus puntos de vista. Y luego en Jeremías 18, del 1 al 6, que es la lectura congregacional que ha hecho nuestro hermano Claudio, dice así, palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, levántate, vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Ha cambiado poco, ¿verdad? Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí la palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Tan lógico, ¿no? Dios es el creador. Tú y yo somos criaturas. Pero las personas naturalmente nos revolvemos contra la soberanía de Dios. Nos negamos a permitir que Dios sea Dios. Como si el vaso se hubiera convertido en alfarero y el alfarero se hubiera convertido en barro. Decía Spurgeon, los hombres le permitirán a Dios estar en cualquier lugar
menos en su trono. ¿Sí? Dios es omnipresente. Le permitirán que cree todas las cosas, que disponga todo en este universo. Ahora, Dios, no te quiero en tu trono, no quiero que gobiernes sobre mi vida como rey. No, ahí no te quiero, ahí no me convienes. Las personas prefieren un Dios que puedan manipular, un Dios que puedan controlar, un Dios de bolsillo, un Dios que sea como esa herramienta que tú necesitas, a la que puedes acudir cuando tienes problemas, necesidades, y que encima, como si fuera el genio de la lámpara, tú frotas y Él tiene que cumplir todos tus deseos. Ese es el Dios que quiere la gente. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Si llevas mucho en Cristo o poco, te habrás dado cuenta ya, por medio de tu lectura de las Escrituras, que ese no es el Dios de la Biblia. No es el Dios eterno, no es el Dios todopoderoso, no es el Dios 3 veces santo. No es el Dios que creó todas las cosas solo con el poder de su palabra. No es ese Dios. Las personas no quieren ese Dios. No lo quieren. No conviene a sus corazones rebeldes. Hermanos, me gustaría haceros pensar en algo. Pensad en todas las mentes humanas, prodigiosas, que han habido a lo largo de los siglos. Científicos, artistas, filósofos, cualquiera, todos juntos. Ponlas todas juntas. ¿Sí? ¿Las tienes ya? Difícil, ¿no? Todo esto, hermanos, todo esto puesto junto, no es ni una gotita en el océano de la sabiduría y el conocimiento de Dios. No es nada. ¿Y los seres humanos queremos que Dios nos dé explicaciones acerca de cómo gobierna el universo? ¿De verdad? Dios, ¿pretendes que yo crea en ti sin darme explicaciones? Eso es lo que está diciendo este oponente imaginario, o no tan imaginario, del apóstol Pablo. Hermanos, nosotros que ni nos entendemos a nosotros mismos, estamos toda la vida y no llegamos a conocer a nuestra esposa, ni nuestra esposa a nosotros. Bueno, nuestra esposa a lo mejor sí que llega a conocernos a nosotros, pero al revés no, ya os lo digo yo que no. No, en serio. Si no nos llegamos no llegamos a conocernos a nosotros mismos, a entendernos, ¿cómo queremos que Dios nos explique cómo armonizar la soberanía de Dios en la salvación con la responsabilidad humana? ¿Cómo quieres armonizarlo? Porque ambas cosas son ciertas. No podemos entenderlo. Si Dios nos lo explica, ¿quieres que Dios te explique cosas que no ibas a entender? ¿Quieres que Dios te explique cosas que te iba a generar todavía más preguntas? Yo no sé si os pasa, pero cuanto más el Señor nos ilumina y crecemos en conocimiento suyo, más preguntas tengo. Lo cual es muy buena señal, porque eso nos muestra las riquezas y la gloria de la sabiduría y el conocimiento de Dios, que son inacabables. De verdad, hermanos. Oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Acepta tu papel de simple criatura. Has sido creado del polvo. Hemos sido creados del barro. Sometámonos humildemente a la gracia que Dios nos ofrece libremente a todos los hombres pecadores. Sometámonos a ella. Y si no te sometes a la gracia salvadora de Dios es porque no te da la gana. No le eches la culpa a Dios. Y Pablo, además de decirnos ahora que hay una distancia insalvable entre quién es Dios
y cómo es Dios y la mente y el propósito y la sabiduría de Dios y quiénes somos nosotros, ¿bien? También nos muestra que además Dios tiene toda la autoridad y el derecho para hacer las cosas como las hace. Fijaos, versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? O sea, potestad, autoridad, ¿sí? ¿O no tiene autoridad, no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y esto es clave, hermanos, es la misma masa. ¿Te pensabas que tú eras de una masa diferente y por eso eres cristiano? De la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Qué masa es esa? Pues es la masa de la humanidad caída. Todos somos pecadores, todos estamos igual de dañados por el pecado, somos el mismo barro adánico. Pero de esa misma masa, Dios decide crear un vaso para honra y otro para deshonra. Hermanos, toda la masa merece ser desechada. En realidad, toda la masa está estropeada. Es barro inservible. Y esta masa, de nuevo, es la humanidad caída desde el principio. Y toda la humanidad, es decir, esta masa de barro, merecía ser destruida en el infierno. La justicia divina reclamaba que todo ese barro fuera destruido en el infierno para siempre. Y ahí, condenado. Eso es lo que demandaba la justicia divina. Lo sorprendente, hermanos, lo sorprendente, no es que haya decidido tratar con justicia a una humanidad pecadora. Eso no es sorprendente. Lo sorprendente es que de esa misma humanidad, de esa misma masa, haya decidido hacer vasos para honra. Lo que debería de asombrarnos, hermanos, no es la justicia de Dios, es la gracia de Dios. Nosotros cantamos el himno Sublime Gracia, pero sabéis que en inglés, ya lo decimos muchas veces, es Amazing Grace, asombrosa gracia. Esta gracia es alucinante. Es imposible para mí comprenderla. Me asombra. ¿Nos produce asombro esa gracia? Porque esa debería de ser la reacción, no que Él decida a algunos dejarlos en su pecado. Lo justo es eso. Lo asombroso es que otros sean salvos. Hermanos, su justicia es comprensible. Si somos realistas, honestos con nosotros mismos, sabemos que su justicia es comprensible. Lo que no es comprensible es su misericordia. Pablo, en los 3 primeros capítulos de esta carta, sí, dices, vale, me estoy yendo ahora hace 1 año y pico, ¿no? Pero pensad que esta carta fue leída del tirón en la iglesia de Roma, ¿vale? Así que estos primeros capítulos, llegados a este punto, es hace apenas 20 minutos de lectura de la carta, ¿vale? ¿Hacéis a la idea? Ahora están ahí los romanos escuchando. Hace 20 minutos Pablo les ha dicho, en nuestro caso 1 año y pico, pero les ha dicho en Romanos 1, 18 al 20, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La entera creación da evidencia de la existencia del Creador. El entero universo. Hermanos, todas las cosas en este universo, hablábamos un poco de esto, recordáis, en la escuela bíblica, tienen una correspondencia matemática. Todo es mesurable matemáticamente.
Es más, hasta hay una progresión matemática cuando haces comparación con todas las cosas que hay en este mundo. En el cosmos nada es caótico. No hay una sola partícula subatómica por ahí perdida independientemente de Dios. Todo es mesurable, todo es cuantificable. Y los científicos, y los no científicos, pero los mismos científicos no se explican cómo esto es posible. Claro, no se lo explican ¿por qué? Porque han quitado a Dios de la ecuación. Como han quitado a Dios de la ecuación, no pueden despejar la incógnita. ¿Os acordáis de las ecuaciones con la X? Si quitas a Dios no comprendes qué está pasando aquí. Realmente no quieren comprender lo que está pasando aquí. Es evidente, aun en las cosas más pequeñas, la existencia de un Dios, de un hacedor. Como dijo Albert Einstein, Dios no juega los dados con el universo. Aquí no hay nada fortuito. Dios ha hecho un mundo matemático, pero aún aquellos que saben de matemáticas se niegan a ver a Dios. Por eso no tienen excusa. No tienen excusa. Sigue Pablo en Romanos 1 diciendo, pues habiendo conocido a Dios, o sea, lo ven, saben que está ahí, lo identifican, ven que Él es la X, es la incógnita para la ecuación, para poder despejarla. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dios se ha manifestado ante el mundo y el mundo no quiere reconocerlo. Como más tarde dirá en Romanos 3:19, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Hermanos, amigos, somos moralmente responsables ante Dios. No somos marionetas, no somos robots. Dios es soberano sobre todas las cosas, aún sobre tu salvación, y nosotros somos responsables. Por eso, precisamente por eso, Dios tiene derecho a demostrar su gracia y su misericordia a unos y su justicia a otros. Los versículos 22 al 24 nos ayudan a profundizar en esto. Acompañadme. Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Os habéis dado cuenta que Pablo en este pasaje dice 2 veces hacer notorio o hacer notorias? ¿Os fijáis? Queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, y luego más tarde, y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Hermanos, Dios hace las cosas como las hace para que su gloria sea más ampliamente manifiesta, sea por su gracia y su misericordia, sea por su justicia. Y no es una cosa o la otra, o Dios es justo o Dios es misericordioso, no. Son las dos cosas. Dios es justo y Dios es misericordioso. Son las dos a la vez. Él soportó, como nos dice aquí Pablo, y soporta, Él soportó y soporta con mucha paciencia vasos de ira preparados para destrucción. Es decir, los incrédulos, fueran los judíos de tiempos de Pablo, que no recibían al Mesías, pero también aquellos de entre los gentiles, que no recibían el Evangelio de Jesucristo,
O sean los judíos del día de hoy, que rechazan a Cristo, o los no judíos del día de hoy, que también rechazan a Cristo. Soporta con mucha paciencia vasos de ira preparados para destrucción, como hizo con el faraón en Egipto. Hasta 10 plagas. Y en cada una de esas plagas iba humillando a cada uno de los dioses de Egipto, e iba manifestando cada vez más su gloria y su soberanía ante las narices del hombre más poderoso del mundo en aquel tiempo, el faraón de Egipto. Hablábamos antes de Nabucodonosor, pues años antes estuvo el faraón de Egipto. Los faraones, uno de los mayores imperios del mundo antiguo, que ya vemos en lo que ha quedado, en ruinas. Pero el Señor estuvo mostrando paciencia con Faraón, soportó el endurecimiento de Faraón, ¿para qué? Para que por medio de esa paciencia, él, Dios, pudiera manifestar su gloria. Y hay algo muy curioso en este texto, no sé si os habéis reparado alguna vez, en el caso de, cuando habla de los vasos de misericordia, Pablo nos dice que los vasos de misericordia los preparó Dios. Bien, es una expresión activa en griego. Él preparó de antemano para gloria. ¿Habéis visto? ¿Sí? Si vamos en el versículo, mirad, versículo 23. Para hacer notorias la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Pero es muy curioso porque en el caso de los vasos de ira utiliza una expresión verbal que es media, es neutra, esto en el griego original. Ahí dice vasos de ira preparados para destrucción. No dice que los haya preparado él. Por lo tanto, esto posiblemente nos quiere hacer entender, lo probable es que Pablo quiera que entendamos que esas personas han decidido su propio curso de acción. El corazón de Faraón fue endurecido por Dios, pero ya estaba endurecido previamente. ¿Recordáis? No era un pobre hombre diciendo, oh no, yo quiero obedecerte, oh Dios, pero no me vas a obedecer, te voy a endurecer. No, Dios ya tenía materia prima. El endurecimiento de Faraón estaba ahí. El juicio de Dios fue endurecerlo más para manifestar su gloria. Pero estos vasos, bien, estos vasos no han sido preparados por Dios, sino que ellos mismos, en voz neutra, en tiempo neutro, han decidido por ellos mismos ser rebeldes a Dios, seguir su curso y derrotero pecaminoso. Dios no es el causante de la maldad ni del pecado. Algún día igual hablamos del decreto de Dios, y esto complicará todavía mucho más las cosas seguramente, pero en cualquier caso, lo que está claro es que Dios no es el causante del pecado y la maldad. Como dice Santiago 1:13, ¿recordáis? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hermanos, Dios, nuestro Dios, es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia, es un Dios 3 veces santo, un Dios que no solo tiene amor y no solo tiene justicia, tiene amor y justicia. Ese es el Dios verdadero. De nuevo, mi Dios es un Dios de amor. ¿También os lo han dicho esto alguna vez? De nuevo. Es un Dios de amor. Amén. Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Pero Dios es justo y 3 veces santo. Esa es la realidad de la naturaleza de Dios. Y hermanos, es precisamente su justicia y su ira hacia el pecado lo que hace que resalte muchísimo más su amor y su misericordia.
La mayor muestra de amor en toda la historia, hermanos, es la cruz de Cristo. Pero el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, tuvo que encarnarse y morir en la cruz del Calvario, siendo justo e inocente, porque Dios es perfectamente justo y no puede pasar por alto el pecado. Por eso Cristo tuvo que ir a la cruz del Calvario. Porque Él es amor, en la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron un pacto decidiendo que Dios el Hijo, Jesús, se hiciera hombre y cargara el peso de mi culpa y de tu culpa para que yo y para que tú podamos recibir ahora su justicia. No pienses que tus pecados no han sido castigados, cristiano. Tus pecados han sido castigados. Todos. Lo fueron. Dios no pasó por alto tu culpa. Tu culpa fue castigada. Dios no puede hacer la vista gorda con el pecado. Dios es 3 veces santo. Tus pecados fueron castigados sobre las espaldas de Cristo. Todos, en la cruz del Calvario. Dios arrojó plenamente toda la justicia que merecían tus pecados y los míos sobre Cristo. Dios le castigó en tu lugar, plenamente. Dios hizo justicia sobre él. Y ahí es donde vemos la gloria de la cruz. Ahí es donde vemos el amor, la misericordia, la verdad y la justicia del Evangelio. Como dice el Salmo 85, 10 y 11, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Este salmo hermoso se cumple en la cruz del Calvario. Dios, al mismo tiempo que mostró toda su justicia en Cristo, también mostró toda su misericordia en Cristo. Pero de nuevo, la misericordia de Dios pierde sentido sin su justicia. Solo la podemos valorar y apreciar y agradecer en base a la justicia de Dios derramada sobre Cristo. Es al saber que además se avecina un día de juicio sobre toda la creación, sobre un mundo que algún día se enfrenta al juicio final, en el que Dios juzgará a los hombres de este mundo en base a sus obras pecaminosas, que se hace más notoria la gloria de la gracia de Dios para su pueblo redimido, que se presentará aquel día de juicio, salvado, purificado, emblanquecido, santificado. Hermanos, ese día viene y ahí es donde se hace de nuevo más notoria la gloria y la gracia de Dios mostrada hacia vasos de misericordia como tú y como yo, que Él preparó de antemano para gloria. Es decir, nosotros los cristianos. Por eso en Romanos 8, 18, recordáis, Pablo dijo que las aflicciones del tiempo presente no son comparables ¿con qué? Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Somos vasos de misericordia escogidos para gloria. Algún día seremos, por la gracia de Dios, gloriosos. Tú eres un vaso rebosante de misericordia. Fuiste preparado para gloria por las soberanas manos de Dios, el alfarero. Y como dice Pablo en el versículo 24, a estos también los ha llamado. ¿Veis? A los cuales también ha llamado. Es decir, Dios nos llamó un día. Dios un día nos llamó por medio de la predicación del Evangelio, como esta mañana.
nos llamó y nos capacitó para responder libremente al Evangelio de Jesucristo. Tú eras un esclavo, tú estabas ciego, tú estabas sordo, tú estabas muerto en tus pecados, pero el Señor te transformó para ir libremente a Él con arrepentimiento y fe. Tú no fuiste a la fuerza a Cristo. No, no quiero. Fuiste voluntariamente. Tú eras un inválido y el Señor te dio piernas para ir a Él. Pero Pablo, después de todo este gran paréntesis, ya conocemos a Pablo, ¿no? Pablo no olvida cuál es el objetivo de esta sección que está tratando. ¿Cuál es el objetivo de Pablo en esta sección de 3 capítulos? Recordamos la fidelidad de Dios, que las promesas de Dios no han fallado. Así que se retrotrae, vuelve al argumento principal de estos versículos, de estos capítulos, y ahora se dirige a los judíos de la iglesia de Roma y les dice que aunque muchos descendientes de Abraham permanecían en incredulidad, ahora Pablo está haciéndole ver a estos judíos, pero también a este oponente imaginario, que el verdadero Israel que será salvo al completo, no solo está compuesto de judíos escogidos, está compuesto por gente de todas las naciones, y todos forman un Israel espiritual, escogido por gracia. El plan de Dios no ha fracasado, y ahí estamos nosotros, gente de todas las naciones. Creo que hoy la Iglesia cada vez es más internacional. Tendríamos que cambiar el nombre a la Iglesia, no lo sé, ya nos lo plantearemos. Estamos nosotros, con gente de todas las naciones, también del pueblo de Israel. Y sigue habiendo conversiones hoy en el pueblo de Israel. Esa es la realidad. El plan de Dios no ha fracasado. ¿Recordáis las promesas hechas a Abraham? Génesis 12:3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y en Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y eso es lo que Pablo va a mostrar ahora por medio de citar a los profetas. Va a citar a Oseas y va a citar a Isaías, para mostrar que la inclusión de los gentiles y la salvación de un remanente, de un resto de Israel escogido por gracia, no era algo nuevo que se estaba sacando Pablo de la chistera. Ya estaban los profetas. Ese era el plan de Dios desde el principio. Dios desde el principio ha estado llevando a cabo aquello que Él se ha propuesto llevar a cabo. El propósito de Dios no ha ido cambiando según las necesidades. Pablo quería que esto quedara claro, que la promesa de Dios no ha fallado. Quería que le quedara claro a sus lectores judíos de Roma, de aquel tiempo, y quiere que nos quede claro hoy también. La cruz de Cristo no es el plan B de Dios, es y siempre ha sido el plan A. Y ya está. ¿Sí? Bien. Dice Pablo en los versículos 25 y 26, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Esto en el griego es amada mía. Qué bonito, ¿eh? Amada mía. En tiempos de Oseas, recordáis, los que habéis leído, el reino norteño de Israel había apostatado, se había convertido en una nación adúltera espiritualmente hablando. Había roto su pacto marital con Dios por medio de la idolatría, de las alianzas a otras naciones, de no ceñirse al espíritu de la ley, de misericordia, de gracia. Y Dios usó como elemento de juicio sobre esta nación, ¿recordáis a quiénes? Al imperio asirio.
Y por medio de ellos fueron esparcidos todo el reino norteño de Israel por todas las naciones. Fueron tratados como cualquier otra nación. No hubo diferencia. Y entonces, en este contexto, Dios levanta al profeta Oseas, y el profeta Oseas tenía que hacer algo muy curioso. ¿Recordáis? Tenía que tomar una esposa llamada Gomer, y esta esposa iba a serle infiel, una esposa adúltera, y le iba a dar 2 hijos de fornicación. Y Jehová, el Dios de Israel, mostró por medio de Gomer, por medio de Oseas, por medio de los 2 hijos de Gomer, lo que Dios iba a hacer con Israel a pesar de su infidelidad, a pesar de su adulterio espiritual, a pesar de su apostasía. No tenemos tiempo para entretenernos con esto, pero Jehová lo que iba a hacer era traer de vuelta, de nuevo a la salvación, a Israel por medio del poder de su palabra. De manera que aquellos que ya no podían ser llamados hijos de Dios, serían llamados de nuevo como tales. Este pueblo, de todas formas, hermanos, no nos confundamos. Pablo no está hablando de los israelitas. Esta promesa, esta profecía, no se está cumpliendo plenamente en los israelitas de los tiempos de Oseas, porque muchos de ellos fueron esparcidos por todas las naciones. La reagrupación de Israel como nación fue más tarde en el reino de Judá, ¿recordáis? Así que no podía referirse de nuevo a que todos estos israelitas del norte fueran reunidos de nuevo. De hecho, todo aquello más tarde se convirtió en lo que fue Samaria, ¿recordáis? ¿Sí? Que fueron siempre una nación con una religión apóstata. No. De lo que está hablando aquí Oseas, o el cumplimiento, mejor dicho, que además aplica Pablo a las palabras de Oseas como apóstol inspirado, es a los israelitas de los tiempos de Pablo e incluso los tiempos de hoy en día. Pero estos israelitas no son israelitas meramente carnales, son israelitas espirituales, donde están incluidos personas salvas por gracia de entre Israel y personas salvas por gracia de entre todas las naciones. Nosotros, hermanos, el Israel de Dios. Pablo dice aquí en Romanos 9 que Dios ha cumplido esta profecía a través de la salvación de los gentiles, que ahora tienen fe en el Mesías prometido a Israel. Estos somos tú y yo, por la gracia de Dios. Fijaos, tú y yo somos vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Nosotros que estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo, ahora somos parte de la familia y el pueblo de Dios. Y como dice el versículo 26, allí donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Los hijos de Dios somos los hijos de la promesa. ¿Y cómo entender que tantos israelitas continuaran y continúan en incredulidad? Pablo cita ahora a Isaías, versículos 27 y 28, fijaos. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, atención, porque esta es la promesa dada a Abraham, ¿sí? Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y no solo dice eso, sino sigue diciendo el versículo 29 y último, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Qué palabras más desoladoras. Pablo dice que si Israel hubiera sido dejado a la inclinación natural de su corazón, si Israel hubiese sido dejado completamente como nación a los designios de su propio corazón,
habrían llegado a ser igual de perversas que Sodoma y Gomorra y no existirían. Pero Dios decidió soberanamente dejar una descendencia. Y vemos la elección soberana en la salvación aquí, ¿verdad? La vemos. Como Pablo dirá más tarde en Romanos 11:5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y en el tiempo presente también hay un remanente conforme a la elección, según la gracia soberana de Dios. Así que la promesa de Dios, hermanos, no ha fracasado. Dios es fiel a su palabra. Dios ha hecho a lo largo de los siglos, ha hecho a aquellos que se había propuesto desde la eternidad, se había propuesto salvarles, los salvó de entre los judíos y de entre los gentiles, por gracia, por medio de la fe, en la obra redentora de Cristo Jesús. Dios nunca fracasa, hermanos, estamos en sus poderosas y soberanas manos. Para concluir, algunas cosas que me gustaría matizar o destacar. Primero, no suavices las doctrinas que no ves claras en las Escrituras. O no suavices las doctrinas que ves claras en las Escrituras para defender a Dios o para no ofender a los demás. O bien a otros cristianos que niegan estas doctrinas. Estas doctrinas deben de ser mostradas. Estas doctrinas acerca de la grandeza, la soberanía, la santidad y el poder de Dios deben de ser proclamadas con gracia, con misericordia, pero con valor y determinación. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objetivo? Llevar a las personas que las niegan a que se humillen delante de Dios y corran a su misericordia. Este es el objetivo, no el ganar una discusión teológica. Decía Spurgeon, la palabra de Dios es como un león, no tienes por qué defender a un león. Todo lo que has de hacer es soltar al león y éste se defenderá a sí mismo. Así ocurre con la palabra de Dios. Hermanos, no disculpes a Dios ni lo que Dios dice acerca de sí mismo. Dios no necesita que le defiendas. Dios no necesita que le disculpes delante de los demás. ¿Acaso puedes proteger a Dios? O sea, más bien al revés, ¿no? Es Dios quien nos tiene que proteger, aún a veces de nosotros mismos. Él no nos necesita. Dejemos a Dios ser Dios. Abramos la Escritura y proclamemos estas verdades. Con gracia, pero con coraje, con valor, porque son verdad y son vida. Y deja que Él haga su obra todopoderosa en el corazón de los hombres. Pablo está tratando en este pasaje con el corazón de este hombre. Realmente es lo que está haciendo, para que se arrepienta, para que se humille ante la poderosa mano de Dios. Hermanos, en segundo lugar, en vez de preguntarnos por qué Dios salva a unos y no a otros, ¿sí?, más bien preguntémonos cómo es posible que Dios estuviera dispuesto a salvar a una humanidad rebelde como nosotros. Aún a una sola de sus criaturas. ¿Cómo es que Dios ha estado dispuesto a salvar a esta masa pecaminosa que somos la humanidad caída? Porque Él lo hizo. Lo hizo por medio de ese glorioso intercambio a favor nuestro en la cruz del Calvario. Maravíllate de su gracia. Maravíllate. Hermano, amigo, que estás hoy aquí sin Cristo, Dios nos lo ha dado todo. El mundo y todo lo que lo llena. Nos lo ha dado para nuestro disfrute y nos ha dado un cuerpo y nos ha dado un intelecto para comprender este mundo, para disfrutar de este mundo. Y nosotros nos hemos dedicado a destruir y a corromper este mundo. Y nos hemos dedicado a destruir y a corrompernos a nosotros mismos. Y además usamos nuestro entendimiento y nuestra inteligencia para criticar y para cuestionar a Dios, para blasfemar contra Él.
en definitiva. Somos los seres humanos unos traidores. Y unos desagradecidos, por añadidura. Peleamos contra Él, le criticamos, le negamos. Y aún así, hermanos, el justo juez del universo decide ponerse en nuestro lugar en la cruz. El Hijo se cambia por nosotros para recibir el juicio y el castigo que nosotros merecíamos, para que ahora nosotros recibamos perdón y vida eternos. Amén. ¿Cómo es esto posible? Esa es la pregunta. No porque salva a unos y no salva a otros. La pregunta es, ¿por qué este glorioso intercambio del que hemos cantado? Hemos cantado de ese glorioso intercambio. ¿Por qué salva siquiera a uno de nosotros? Esa es la pregunta. Alabemos a Dios por su misericordia. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Yo estaba hecho de la misma masa. Yo soy un pecador. ¿Por qué yo he sido hecho, Señor, un vaso de honra? ¿Por qué? ¿Por qué he sido preparado para gloria? Esa es la pregunta que nos tiene que llevar a postrarnos y a adorar a Dios. Como hemos cantado antes, y si queréis podéis acompañarme. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y vino a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él, su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Amén. Hermanos, somos frutos de la misericordia de Dios. Él nos hizo lo que somos, como el alfarero hace lo que quiere con el barro, una preciosa obra de arte. Somos barro en sus soberanas manos. Y en tercer lugar, debemos admitir nuestras limitaciones. ¿Sí? Debemos admitir nuestras limitaciones. No podemos entenderlo todo, hermanos, no podemos. No podemos entender a Dios, porque para entender a Dios plenamente, Dios tendría que ser de nuestro tamaño. No podemos, hermanos. Y cuanto más entendamos la Escritura, habrá otras muchas más cosas que aún nos costará más comprender. La mayoría de herejías, hermanos, de distorsiones del Evangelio, han venido de parte de personas que han querido explicar cosas que no podían explicarse o que no podían comprenderse. Son las cosas secretas de Dios que pertenecen a Dios. Porque así tiene que ser. Como cantamos también, ven, contempla el gran misterio. Ven, contempla el gran misterio. Maravillémonos en Dios y en lo incomprensible, grande e inabarcable que es Dios. Porque esa es la mejor manera de, a pesar de todo, poder conocerle. No le podemos comprender, pero le podemos conocer. Es más, ser conocidos por él. Acepta el misterio.
Deleítate en el misterio de Dios. Es algo precioso. Y por último, no separes la soberanía de Dios del resto de sus atributos. Es verdad, hermanos, Él es amor, Él es santo, Él es justo, misericordioso, todopoderoso, omnisapiente, omnipresente, fiel, verdadero. Y Él ejerce todos estos atributos soberanamente. Dios es amor, pero también es soberano, y precisamente por eso Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Ven a Cristo. Porque Dios es soberano. Jesús dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Oh, bendita elección divina. Pero porque Dios es amor, Él también pudo decir, al que viene a mí, o el que a mí viene, no le echo fuera. No hay nadie en el infierno diciendo, yo fui a Dios y Él me rechazó. Ninguno. Ni uno. Depón tu hostilidad hacia Dios del cielo. Si sabes que eres pecador, y lo sabes. Si sabes que Cristo murió a favor tuyo en la cruz del Calvario para expiar tus pecados, y lo sabes, tú no necesitas saber nada más. No necesitas más información ni aclaraciones. Lo que necesitas es humillarte ante la misericordia de Dios, arrepentirte y creer con fe en este Evangelio. Busca misericordia y te será dada. Dios no puede negarse a sí mismo. Ven a refugiarte en sus soberanas, todopoderosas y amorosas manos y recibirás salvación, perdón y vida eterna. Besa sus soberanas manos y serás recibido. Amén. Amén. Bendito seas, Señor. Ante ti nos postramos, Padre, para agradecerte que tú nos hayas revelado en tu palabra estas verdades y que nos hayas iluminado para tener un pequeño atisbo de comprensión de estas cosas, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Tú eres soberano, tú eres fiel, tú eres todopoderoso, tú tienes todo el derecho, toda la dignidad, toda la autoridad, toda la potestad sobre el universo que has creado y sobre nosotros, viles criaturas. Y tú nos has redimido por gracia, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Nos maravillamos y nos asombramos. Y te pedimos que tú redimas hoy, en este día, a aquellos que están alejados de ti, alejados de tus promesas, aquellos que no eran pueblo, que ahora puedan ser llamados hijos tuyos, aquellos que no eran amados, ahora puedan ser amados plenamente por ti, por medio de Jesucristo. En su nombre, amén.